Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad política local, regional, nacional e internacional. La temperatura en Colombia, según indica el IDEAN, sigue calentándose. Entre el fenómeno de las lluvias y las sequías, y esto lo digo para provocar una reflexión, ¿hasta cuándo diremos aquí niño y niña? Y no por ser purista del lenguaje, ni por salvaguardar el espíritu de una ley que protege a las niñas, niñas y adolescentes, sino por el sentido práctico de llamar a las cosas por su nombre. Decir que la lluvia es un niño y que la sequía es una niña o exactamente lo contrario, pareciera que se estuviera invocando a un espíritu como la Llorona. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Sequías, sequías es el término cuando no llueve, y cruento invierno, si les gusta mucho ser poeta y ponerle un adjetivo por delante. Pero nosotros en el trópico, Colombia es un país tropical que está muy cerca a la línea ecuatorial, debemos distinguir el invierno del verano, la sequía de las lluvias. Eso para generar una reflexión inicial. Pero si tenemos tanto problema con el uso idiomático y se ha llegado a decir que no importan tanto las formas, sino el fondo, yo me pregunto filosóficamente si lo amorfo importa, lo que no tiene forma. Se nos enseñó a quienes estudiamos alguna ciencia social que el fin no justifica los medios y que los seres humanos, bajo la concepción kantiana con aspiración universal de la ética, somos fines en sí mismos, no somos meros instrumentos. Esa concepción filosófica debería hoy invitarnos a una reflexión más profunda sobre lo que está pasando en el país. ¿Se requieren reformas? Sin duda. Lo que hay que evitar es el reformismo. El reformismo termina siendo un nominalismo, el cambio de nombre. Por usted llamar a una planta árbol, no la convierte en árbol. Y si cree que el árbol es una planta minúscula, no cambia la naturaleza del árbol. Los reformismos y los nominalismos no son más que telones que ocultan verdaderos intereses e intenciones. Este país tiene grandes problemas, problemas sin resolver, problemas que requieren niveles de eficiencia, de efectividad y de eficacia en áreas fundamentales que permiten evaluar la calidad de vida, como la salud, la educación, el empleo, y ni hablar del grave problema económico y el asunto del desarrollo científico y tecnológico, que muy poco se toca. Pareciera que aquí todavía seguiremos cambiando café y elementos agrícolas por tecnología, sin demeritar para nada a nuestros caficultores que han sacado adelante el país y por supuesto a quienes viven del agro. Aquí el problema es diversificación. Qué bueno sería que nuestras instituciones tuviesen centros de formación que de la mano con las universidades potenciaran nuestro talento y nuestra capacidad. Pero aquí se está discutiendo es si se debe reelegir o no a un presidente, y ahora quienes cuestionaban hace unos años que un presidente intentara reelegirse están promoviendo aquello que cuestionaban, y quienes defendían la reelección en ese entonces ahora la satanizan. Así está la política. Yo recuerdo una cita de George Orwell que decía que la política en idioma inglés estaba como el nivel de sus protagonistas. La política es una práctica, es un arte y es el objeto de estudio de una ciencia social conocida como ciencia política o la ciencia de la política. Apasionante, sobre todo cuando se exploran las mejores formas de tomar decisiones
completamente repugnante cuando ciertos actores tienden a menoscabar el fin, el propósito de la política, que es el bien común. Bien común que para nada es utópico. Se puede pensar en el bienestar de todos, en la contribución individual que potencie los deseos y las aspiraciones colectivas bajo los criterios del orden y de la libertad. Encontrar equilibrio entre el orden y la libertad es el gran dilema de las repúblicas, de las naciones, de los países y de nuestro tiempo. Bajo el orden y la libertad, bajo la autonomía y el poder coercitivo, se encuentran las fórmulas precisas para construir una buena sociedad. Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre nuestros valores, sobre nuestros principios, sobre el rescate de nuestras tradiciones ancestrales y no estar distraídos sobre formas que descuidan el fondo y sobre fondos que no tienen formas. Así está el país. Lo cierto es que ha causado bastante controversia una noticia que todavía es especulativa, pero que enciende las alarmas. Se estaría fraguando el cierre del Congreso con el inicio de las sesiones legislativas del 20 de julio para, a través de un proceso de cabildo abierto o de asamblea popular, invocar al poder constituyente. El poder constituyente tiene la capacidad de modificarlo todo. Son los protocolos idóneos para provocar una reingeniería social que tanto necesita nuestra nación. Para analizar este tema, hoy tenemos un panel de expertos que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando en Colombia. Desde la ciudad de Bogotá se encuentra con nosotros el doctor Carlos Francisco Ramírez. Carlos Francisco Ramírez, Carlos F. Ramírez, es abogado, especialista, magíster, profesor universitario de la Universidad Santo Tomás, entre otras casas de estudio, con una destacada trayectoria en el ámbito académico y profesional. Además, es miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia y del Colegio Nacional de Abogados de nuestro país, entre otras dignidades. Doctor Carlos F. Ramírez, bienvenido al Termómetro. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en CTV Barranquilla y queremos hacerle una pregunta de rigor. ¿Es viable el cierre del Congreso para invocar el poder constituyente? ¿Esto es posible o es algo que está solamente en el ámbito especulativo? Buenas tardes, doctor Enríquez, y buenas tardes a mis colegas panelistas. Pues créame, doctor, que eso de la viabilidad o no del cierre del Congreso por parte del Ejecutivo, como decía Alberto Giraldo, tiene tanto de largo como de ancho. Y para los que no conocieron a Alberto Giraldo, él era un periodista dedicado a la política que estuvo trabajando para un periódico muy importante de Bogotá en la época de Guillermo León Valencia. Las nuevas generaciones, si no estudian historia, pues no van a entender. Resulta que el cierre del Congreso es un paso al vacío que puede estar dando el gobierno del presidente Petro. Yo no sé qué le pasa a Petro, porque tenía buenas intenciones, pero las intenciones se dañaron, se desviaron, está tomando unas decisiones que desdicen de lo que se pretendía con el cambio. El gobierno ha recibido una fuerte crítica de todos los estamentos políticos y económicos y sociales del país. Y tenemos una violencia muy creciente, demasiado creciente. Y se dice en los mentideros políticos que las Fuerzas Armadas están maniatadas, que no pueden actuar, aunque hemos visto algunas escaramuzas de las Fuerzas Armadas produciendo
efectos serios a las bandas criminales y de guerrilleros. Pero cerrar el Congreso, ¿tras de qué va el gobierno? Eso sería gravísimo. Hay una fuerte y marcada oposición hacia las decisiones del presidente. Y la lucha que tiene él contra sí mismo es grave. Y esas ausencias inesperadas del presidente del cumplimiento de su agenda política y administrativa desdicen mucho de quien hoy ejerce la primera magistratura del país. Ayer nomás lo vimos, anuncios por la red de X, antes Twitter, que el señor había recibido una intoxicación y que no podía atender, que cancelaba la agenda. Eso es grave, eso es grave. No lo había visto yo en los 76 años que tengo de vida, no lo había visto yo de un presidente. Yo recuerdo que cuando yo me di a la vida, al entendimiento, gobernaba un señor que se llamaba Roberto Urdaneta y después apareció un señor Laureano Gómez y tomó el poder que porque él era el titular, leía yo en el periódico El Tiempo. Y después vino un general de la República, Gustavo Rojas Pinilla, y tumbó al señor Urdaneta y al señor Gómez aquel 13 de junio de 1957. Y desde ahí he seguido de cerca la política colombiana y nunca había visto nada parecido a lo que estamos viendo hoy. Y estamos llegando a la anarquía. Y si ocurre lo que dice el ilustre director del Termómetro, si se cierra el Congreso de la República, viene un problema grave, va a haber anarquía y podemos quedar a puertas de una guerra. Yo escucho a ciertos políticos colombianos y a ciudadanos del común hablando de que nos preparemos para una guerra civil. Y eso sí es grave, porque el país retrocedería 50, 60, 70 y hasta 100 años si eso ocurre. No podemos permitir eso. Tenemos que llamar a la concordia, a la cordura, a la conciliación. Tenemos que desarmar nuestros corazones y buscar lo mejor para el pueblo colombiano. Por ese pueblo que dice el señor presidente defender, pero que yo veo que no lo está haciendo. Hay que buscar el bien común, como lo decía Santo Tomás de Aquino. Y si no encontramos el bien común, vamos a ir a la anarquía absoluta, y de la anarquía no hay sino 1 milímetro para llegar al caos. Y eso sí sería muy grave. Tenemos que pensar con cabeza fría, analizar el pro y el contra de la situación política actual y evitar que haya un cierre del Congreso, porque eso sería catastrófico. Demasiado catastrófico, doctor Enríquez. Grave, muy grave. Una situación que debemos advertir desde este programa se ha filtrado en medios de comunicación sobre una supuesta convocatoria para que el 20 de julio asistan en masa un número de personas a realizar una asamblea popular. Por supuesto, estos hechos no tienen una fuente oficial ni una declaración pública que corroboren que sea de esta manera, pero sí ya han tenido un eco y un impacto muy importante, no solo en los medios, sino en la academia y en diferentes organizaciones de la sociedad civil. Se ha venido hablando esta semana por la declaración de una senadora del Pacto Histórico, quien dijo que ellos sí estaban dispuestos a considerar la figura de la reelección y a trabajar por ella. Por eso el tema aquí no es tan simple
como hacer semejante afirmación de cerrar el Congreso. Unas declaraciones de un reconocido jurista, exfiscal general de la Nación, dando un argumento jurídico según el cual sí se puede, vía decreto, convocar la Asamblea Nacional Constituyente. También ha encendido las alarmas en los sectores de oposición y por supuesto ha despertado mucha efervescencia y calor, por emplear dos voces bastante utilizadas en el pasado, en quienes respaldan la gestión del presidente. En un país tan polarizado como este, la imparcialidad, la objetividad y el análisis riguroso, sin pasiones y sin preferencias, parece estar fuera de los márgenes comunes. Esperemos que la cordura, principalmente, la consideración a la paz social, la han llamado estable, duradera, ahora le han puesto el apellido de total, olvidaron el término de la paz perpetua kantiana también, pero la paz ha estado recurrente en el discurso y el lenguaje político por más de un siglo en Colombia, desde los albores de la República, y lo cierto es que aquí siempre ha habido un conflicto que algunos reconocen, otros que no, que algunos suelen llamar guerra, otros dicen que es simplemente una acción insurgente, beligerante algunos, otros lo denominan terrorismo, pero siempre ha habido una voz en la que sí coinciden casi todos en aceptar que es la violencia. La violencia ha estado permeando todas las capas de nuestro tejido social y eso hay que evitarlo. 5 expresidentes, aunque en realidad todos los expresidentes vivos de nuestro país, que además integran la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, parece que convocaron por sus micrófonos y sus redes sociales paralelos la Comisión Asesora de Relaciones Interiores y se han opuesto radicalmente, algunos inclusive utilizando unos términos bastante fuertes contra el actual presidente de la República, Gustavo Petro, tildándolo de burro. Específicamente nos referimos al expresidente Iván Duque. Pareciera que el lenguaje político está en un nivel de precariedad que debe despertar una nueva conciencia social sobre quiénes son nuestros líderes y por qué pareciera que todos los que pasan por esa silla terminan olvidando las formas, olvidando los protocolos y desconociendo que han sido presidentes de la República. No es una concepción antigua, pero el presidente hace unos años era considerado como el padre de la patria. Cuando el papá habla bien, los hijos deberían seguir la calidad de sus dichos. Esperemos que la familia colombiana siga buenos ejemplos y tome como referentes los principios y los valores que honran cada día nuestro gentilicio y no sigamos malos ejemplos ni malas prácticas. Está con nosotros hoy el doctor Nelson Rodolfo Amaya. El doctor Nelson Amaya es abogado, especialista, magíster, profesor universitario, ha sido viceministro de Desarrollo y viceministro del Interior en diferentes gobiernos, además es representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira y también secretario en la Gobernación del Atlántico, entre otras dignidades. Además de ser columnista y destacado escritor, novelista, es panelista de este programa frecuentemente. Doctor Nelson Amaya, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y la misma pregunta, ¿será que es mera especulación eso que se ha filtrado en los medios de que hay una posibilidad de cerrar el Congreso de la República e invocar vía decreto una Asamblea Nacional Constituyente, además metiéndole condimentos interesantes como el supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz con la FARC en La Habana? Julio César, muchas gracias por tu invitación. Un saludo cordial, como siempre, a ti, a los doctores Serra, Liscano y Ramírez.
no hay una presentación a exponer una idea sin antes darse el lujo de hacer un recuento de las cosas que están tratándose. Pero y quería, a raíz de tu presentación del programa, quería recordar sobre el tema de instrumentalización de las personas. Quería recordar una frase de Nietzsche que decía que para cualquier político eres un instrumento o un enemigo. No saben qué es una persona. Realmente no es ni siquiera en nuestro entorno que los procesos políticos se surten a veces sin desconocimiento o con desconocimiento de la condición humana como una de las principales razones por la cual existe el Estado. Pero recordemos que es que el poder es algo pegajoso, es algo que gusta, es algo que a mucha gente le gusta ejercer. Y ese poder siempre debe tener cierto grado de límites, como lo tienen en muchas partes del mundo. Recordemos que la reelección no ha sido ajena a la historia colombiana. Para no irnos al siglo tan lejos, a los 1800, en el siglo pasado alcanzó a reelegirse Alfonso López Pumarejo en un proceso bastante dramático, pero no solamente él aspiró a reelegirse, también aspiró a reelegirse Carlos Lleras Restrepo, aspiró a reelegirse sin éxito, aspiró a reelegirse el hijo de Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Miquelsen, sin éxito. En esa época estaba permitida la reelección aun cuando no fuera inmediata. De manera que siempre ha habido una tendencia en Colombia y en cualquier lugar del mundo a que las personas que han ejercido el poder, algunas se quieran quedar en él más tiempo. Los norteamericanos, los estadounidenses, definieron en su constitución algo muy práctico. Vamos a elegir a un señor por 4 años. Y a los 4 años podemos permitirle que se vuelva a presentar para ser reelegido, pero en una contienda. Y si realmente está haciéndolo bien, pues obtendrá el favor ciudadano. Si no lo está haciendo bien, será reemplazado. Por eso en Estados Unidos existe la reelección inmediata y por un periodo, que existe hasta por más periodos, porque Franklin Delano Roosevelt estuvo a punto de ser elegido, si no se muere, en una continuidad. De manera que la reelección no es un proceso ajeno a la democracia. Lo que sucede es que en Colombia había sido prohibida desde la Constitución recientemente, definitivamente, bajo ninguna instancia podía ser reelegido ningún presidente a partir de la Constitución del 91. Se creía, o Colombia todavía cree, que eso que Alfonso López Miquelsen llamó los muebles viejos, que eran los expresidentes, ejercían un poder tan grande frente a las comunidades y habían dejado tal impacto frente a las organizaciones políticas que les quedaba muy fácil no soltar la batuta y facilitar el proceso de reemplazo de otras personas simplemente por la ambición de continuar al mando del gobierno. Ya vimos que en el 2002 se cambió la Constitución con el propósito de permitir la reelección del doctor Álvaro Uribe Vélez, reelección que además fue de un nivel de contundencia gigantesca. La prueba es que pues fue reelegido sin que hubiera necesidad de una segunda vuelta. Después de esto, el presidente Juan Manuel Santos se vio casi que forzado políticamente a optar por la reelección porque esa era la norma constitucional que existía. Entonces decidió presentarse y obtuvo la reelección en un proceso bastante complejo y muy desgastador desde el punto de vista de la confrontación política colombiana. De manera que este recuento nos lleva a decirle a la gente que no es extraño que quienes ejercen el poder quieran o quedarse en él o tener algo que continúe su visión del Estado. Lo que sucede es que para poder hacerlo debe someterse a lo que nosotros llamamos
Pues las instituciones, la Constitución, la madre de las normas, el esqueleto a partir del cual la estructura ósea a partir de la cual se sostiene el Estado. La musculatura del Estado y las neuronas del Estado no logran funcionar si el esqueleto no es acogido como se debe por las partes. De manera que cuando alguien amenaza con atentar contra la institucionalidad, uno de sus elementos es la debida y conveniente segregación de funciones entre las tres instancias de poder, el gobierno, el Congreso y las Cortes y la justicia, pues simplemente entramos en una etapa de crisis como la que estamos viviendo en este momento, porque el placer más grande que obtiene un presidente, el actual presidente Petro, porque hay que ponerle nombre, es generarle miedo a la gente. Gobernar bajo la amenaza. Gobernar bajo la amenaza de atentar contra el funcionamiento del sistema de salud colombiano, como ya lo vimos de una manera notoriamente grave. Claro, 5.3 millones de usuarios quedaron o van a quedar expósitos, que estaban vinculados a una de las EPS más grandes, la de Sura. Van a quedar expósitos porque Sura dijo: ya no aguanto más, mi sistema de operación no funciona más. 850.000 docentes quedaron expósitos igualmente de su sistema de salud, por cuanto, como lo acaba de denunciar el saliente presidente de la fiduciaria, la previsora, habiendo él anunciado al gobierno que no podía y no tenía la capacidad para prestar los servicios adecuadamente, tuvo que atender la orden del presidente Petro de que a partir del 1 de mayo, como fuera, debía funcionar el nuevo sistema. Y la prueba es que está funcionando mal. Gobierna a partir del miedo cuando le dice al Congreso que si el Congreso no está en capacidad de acoger sus reformas, el pueblo, entre comillas, asumiéndose una vocería muy cuestionada y que ya no tiene, lo indican las encuestas, que la gente ya no le copia al presidente Petro como en algún momento le copiaron, va a tomar medidas en nombre del pueblo. De manera que sí estamos, coincido totalmente con el doctor Ramírez, bajo una amenaza institucional y un riesgo de la ciudadanía, de la civilidad colombiana muy alta, con la forma como está infundiendo miedo y buscando gobernar el presidente Petro. Se dice que aparentemente a partir del 20 de julio, por los acuerdos que se hacen entre los partidos políticos, llegarán a la presidencia del Senado y de Cámara 2 personas que no son partidarias del gobierno. Y eso lo ensoberbece más. Yo creo que el miedo genera una actitud de amenaza. Y el gran miedo que tiene Petro efectivamente es que lleguen a la presidencia del Senado 2 personas y a la presidencia de la Cámara 2 personas que no comparten ni su ideología ni su forma de gobernar. De manera que sí estamos sometidos a una presión muy grande y todo el mundo le pregunta a uno en todas instancias y en todas partes: ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer hoy como ciudadanos partidarios del orden democrático y de la Constitución? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esta confrontación que nos anuncia el presidente como si fuera un Nerón a punto de quemar a Roma? El tema está generando multiplicidad de análisis, sobre todo porque quienes creen en la invocación a la soberanía popular, a esta capacidad que tiene el soberano, que es la ciudadanía, de vincular las fuerzas creativas del Estado propias del poder constituyente, se encuentran bastante estimulados. Y ojo con lo que voy a decir, no hay que tenerle miedo al poder constituyente. Si las cosas están mal y se requiere una revisión profunda de lo que está pasando, necesariamente tendremos, bajo cualquier perspectiva,
la posibilidad de hacer los cambios que sean necesarios. El hecho aquí preocupante es tanto la forma como el fondo. En un país polarizado, invocar el poder constituyente puede fomentar no solo la división y el odio, sino un fantasma que ha estado permeando nuestra historia, que es la violencia. Y eso es lo que no deberíamos volver a repetir en los ciclos de nuestra historia. Este elemento esencial, vital, fundamental, que es la reforma constitucional y la activación del poder constituyente, debería provocar una reflexión más profunda sobre la reingeniería social que necesita nuestro país. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Desde la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, está con nosotros el doctor Paulo César Lizcano. Paulo César Lizcano es abogado, litigante, miembro del Colegio de Abogados de Risaralda y del Colegio Nacional de Abogados de Colombia, entre otras dignidades. Además, es panelista habitual en este programa. Doctor Paulo César Lizcano, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y la pregunta es la misma. ¿Es válido, legítimo disolver el Congreso, cerrarlo y llegar a una Asamblea Nacional Constituyente vía decreto, como están diciendo algunos juristas? O por el contrario, hay que seguir con la posibilidad de avanzar en una reforma constituyente que no se limite solamente a una decisión presidencial. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy afectuoso a todos los televidentes de la cadena CTV y a todos los panelistas que están también en este momento enriqueciéndonos nuestros criterios, el doctor Anaya, el doctor Serra, el doctor Ramírez. Doctor Enrique, sí, el criterio de poder, como se está plasmando a través de una Asamblea Nacional Constituyente, es un instrumento. Yo creo que en este sentido hay una unidad de ese criterio, porque desde las normas el presidente está queriendo legitimarse en una actividad fáctica desde lo que ha podido verse representado a través de las juventudes, de algunos cambios sociales, desde la percepción que tiene en algunos sectores sociales que se han sentido o se han visibilizado menos en otros gobiernos, pero ese clamor de algunas minorías y pues que también hay que rescatarlo, no debe ser el motivo de una asamblea constituyente que nos tiene involucrados a todos. El criterio que tenemos sobre la norma de normas, que es la Constitución, tiene una gran cantidad de elementos en los que están involucrados todas las instituciones del Estado incluso los privados, y todos tienen un sistema, tienen una relación con nuestro entorno social, económico, político, administrativo en general, que involucra muchos detalles y muchas consideraciones. Es notorio en nuestra legislación, nosotros somos de los países que tenemos más cantidad de normas y que elaboramos mayor cantidad de normas frente a las condiciones que se vayan presentando a regular, frente a las necesidades administrativas que se van observando para poder regularnos. Eso tiene de fondo una lectura sobre cómo es la manera en que nosotros necesitamos que nos conduzcan
dentro de los niveles administrativos porque no somos capaces de autoadministrarnos. La capacidad autoadministrativa es un valor tan importante que requiere que todos tengamos que tener una injerencia en lo que debe ser, en la deontología de las actividades que realizamos y en la relación que tenemos con nuestro entorno. Aquí tenemos inclusive fijado un refrán que es bien nocivo, que yo de cierta manera soy un poco enemigo de los refranes porque a veces se les da la categoría de sabiduría popular, cuando a veces pueden ser también bastante destructores de lo que representaría la sabiduría popular realmente. Y es que acá solemos decir, hecha la norma, hecha la trampa. Y eso es una representación bastante sencilla, pero bastante profunda y difícil para representar lo que nosotros tenemos afincado en nuestra cultura, y es la necesidad de estar eludiendo, de tratar de hacerle, de evadir lo que se nos está presentando por un interés subjetivo, por un interés particular, cuando nosotros tenemos que preservar de las instituciones, de una institución tan importante como la presidencia, los intereses generales. Entonces, en ese afán, y volviendo a la pregunta, en ese afán que se ha propuesto desde una constituyente, que el presidente pretenda legitimarla desde el incumplimiento de los acuerdos con las FARC y de pronto de la prórroga o la adherencia de esas consideraciones con el ELN, pues se está haciendo un sacrificio demasiado alto con el criterio de que tenga que perseverarse en las atribuciones que ya tienen las instituciones para poder llegar a legitimar un aspecto subjetivo y de lo que representaría lo que la zozobra ante las instituciones económicas y políticas del exterior inclusive, para sacrificar nuestros intereses generales. La zozobra de pensar o la ideación de pensar que tengamos una constituyente innegablemente crea ese criterio de que estamos haciéndonos llevándonos a una corriente dictatorial. Nos está llevando a una percepción sobre una prevalencia de unos criterios para perpetuarse, y no desde el aporte que podríamos tener todos en ese sentido de la democracia, con unas necesidades comunes. Cuando se creó, cuando se constituyó, valga, digamos, la prevención, la Constitución del 91, se vieron algunos intereses también particulares, la situación con la extradición, por ejemplo. Eso lleva a un derribamiento de los valores más importantes de nuestra cultura legal. Y lo que representa la cultura legal, pues son las normas del juego que tengan que ser generales, universales, para beneficiarnos a todos como pueblos. La Carta Política es ese contrato que tenemos con nuestra convivencia ciudadana. Entonces, desde mi criterio, amparar esas iniciativas va a ser siempre una apuesta de un juego en el que no podemos ni siquiera darnos el gusto de perder. La apuesta que se le da a un siguiente gobierno, pongámoslo de una manera neutra, no importa si tiene tendencia de derecha o de izquierda, no podemos perderla a los ciudadanos. Esa apuesta en la que tenemos que tener convicciones comunes, en la que tenemos que tener una orientación de arraigo por unos valores mucho más altos que solo los intereses de alguna de las partes. Cuando nos están poniendo en una controversia, en esto que yo he dicho a veces, esta novela de que quién ganará la siguiente elección, quién dice más, quién hace mejores apuestas desde unos valores altos para corregir lo que hace el otro, nos está subsumiendo a todos en un desgaste fuerte de la energía, con el sacrificio de pretender aminorarnos en nuestro criterio público. Las conversaciones que uno escucha con las personas son de caos, como lo mencionaba el doctor Ramírez ahora.
esa percepción de caos como en algún cuento que creo que era de Juan Rulfo, en el que se estaba visionando una gran catástrofe, y me corrigen de pronto si no es ese el autor ustedes ahora, y esa catástrofe fue cogiendo una fuerza tan grande en el pueblo, donde pasaba la circunstancia del temor por esa catástrofe, y fue evolucionando tanto desde ese miedo, desde ese sinsabor, desde ese negativismo, hasta lo que llegó a ser finalmente la catástrofe. Todo se fue condicionando y se fue haciendo tan destructivo que finalmente fue germinando lo que finalmente se concibió como el caos que se esperaba, pero que no había ocurrido. Entonces, esa es mi primera reflexión. Alguna está provocando múltiples reacciones. Reacciones, por supuesto, a negar que el interés sea reformar la Constitución para estimular la reelección del presidente de la República. Está con nosotros el doctor Javier Serra Betancourt. Javier Serra Betancourt es abogado, especialista en derecho constitucional, con una amplísima trayectoria en el universo jurídico, en el sector académico, y por supuesto es escritor, además columnista y una de las voces más autorizadas en nuestra ciudad, en el contexto de la costa y del país, en la opinión pública en este tiempo. Doctor Javier Serra Betancourt, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y la pregunta, ¿es descabellado o, por supuesto, esperado que pueda cerrarse el Congreso de la República para invocar una Asamblea Nacional Constituyente en los términos como aparentemente se está filtrando en los medios de comunicación por información de algunos actores políticos, específicamente dicen las fuentes desde el Congreso de la República? Es perfectamente válido, viable que se evite la instalación del Congreso el 20 de julio, como de costumbre, para adelantar una asamblea constituyente? Muchas gracias, Julio César, por tu invitación a participar en este debate aquí en tu programa de televisión. Y naturalmente paso a responder la pregunta de una manera, si se quiere, tajante. Dentro del esquema constitucional que rige actualmente en Colombia, es absolutamente imposible pensar en la posibilidad de cerrar el Congreso. Y lo digo desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente el Congreso puede ser cerrado mañana o pasado mañana a través de un golpe de mano o a través de las vías de hecho, y eso naturalmente sería para nosotros los colombianos una gran tragedia, porque implicaría en la práctica el sellamiento, la certificación de función de nuestra democracia. La democracia colombiana, que por supuesto tiene muchos vicios, que por supuesto tiene muchas cosas que enmendar, que por supuesto tiene muchas cuestiones que se pueden considerar frágiles, pero que de alguna manera dentro de esa fragilidad y dentro de esa situación de precariedad nos permite la defensa de derechos fundamentales, entre ellos la vida, la libertad, etcétera. Y sería, por supuesto, una tragedia porque ya tenemos o teníamos, o vamos a pensar optimistamente, hemos cumplido casi 70 años desde cuando se interrumpió nuestra normalización o nuestra vida democrática normal en el año de 1953, que fue el año en que Gustavo Rojas Pinilla dio el golpe de Estado del 13 de junio a Laureano Gómez, que se había posesionado como presidente titular esa misma mañana
para volver a ejercer la presidencia de la República. Aunque con respecto a aquella fecha existe una diferencia fundamental, y es que Rojas Pinilla, cuando dio su golpe de Estado de 1953, se encontró con que no había Congreso, porque el Congreso de la República había sido cerrado en el año 49 por el entonces presidente Mariano Ospina Pérez. Pero para no caer en la tentación de la historia, digamos que definitivamente desde el punto de vista jurídico, no es posible que el presidente de la República, mediante la expedición de un decreto, aún así o aún si fuese en estado de conmoción interior, pudiese cerrar el Congreso, como tampoco es posible que el presidente de la República o el gobierno, mediante la expedición de un decreto, aún bajo un estado de excepción que podría ser el de conmoción interior, pudiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El único camino que puede intentar el presidente de la República o que puede intentar el gobierno es el que está establecido en la Constitución Política, que señala que se puede presentar un proyecto de ley al Congreso para que el Congreso de la República, mediante ese proyecto, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el caso del Congreso, no existe absolutamente ninguna norma, no existe absolutamente ninguna posibilidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético, que le permita al gobierno colombiano hacer o cometer una arbitrariedad de semejante naturaleza como la de cerrar el Congreso. Ni siquiera con el pretexto de que va a entrar a funcionar una Asamblea Nacional Constituyente. Porque si, por ejemplo, le damos pábulo a las especulaciones de que el presidente piensa cerrar el Congreso el próximo 20 de julio, supongo yo, no dejando entrar a los congresistas para la instalación o no instalándolo, por ejemplo, no yendo a su instalación, sería evidente que en ese momento todavía no tendríamos una Asamblea Nacional Constituyente en funciones y por lo tanto no habría una autoridad que tuviese la fuerza suficiente para decir el Congreso queda cesado en sus funciones hasta que la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, decida sobre el particular, como sí ocurrió, por ejemplo, en 1991, que tan pronto como la Asamblea Nacional Constituyente comenzó a ejercer sus funciones, decretó el cese del Congreso, diciendo que el ejercicio del poder legislativo por parte del Congreso cesaba durante el tiempo en que la Asamblea Nacional Constituyente estuviese reunida y 6 meses más. Por eso ustedes se deben acordar de la existencia de lo que se llamó el Congresito, que fue una pequeña comisión legislativa que adecuó las normas de la Constitución de 1991 a cuestiones absolutamente prácticas. Pero cerrar el Congreso única y exclusivamente porque así lo quiere el príncipe, únicamente porque así lo quiere el gobierno, únicamente porque en eso consiste la idea de revolución que tiene en su imaginario el presidente de la República o quienes lo acoliten, en esa especie de golpe de Estado, en esa especie de conducta criminal. Y digo criminal porque efectivamente una actitud temeraria de esa naturaleza le daría muerte a la democracia colombiana y nos causaría a todos los colombianos un daño enorme, un daño de proporciones gigantescas, porque no solamente moriría con esa acción la democracia colombiana, sino que entonces los colombianos quedaríamos a merced de lo que definitivamente decida el Poder Ejecutivo, que ya para entonces no tendría la posibilidad de que sus actos políticos o sus actos administrativos estuviesen sometidos a un control de ninguna especie.
Yo prefiero creer, yo quiero creer que esas especulaciones no son ciertas, que esas especulaciones carecen de asidero, de fundamento en la realidad, porque de lo contrario sería absolutamente imposible que el gobierno, mediante la expedición de un decreto o mediante un acto de fuerza, cerrara el Congreso de la República, con lo cual estaríamos frente a uno de los más horrendos crímenes que se hubiesen podido cometer a lo largo y ancho de la historia colombiana. El tema ha generado, por supuesto, el rechazo por parte del presidente de la República, quien ha dicho contundente y categóricamente que él no está detrás de eso. Y lo que no deja de sorprender aquí es que la dinámica de la opinión pública siempre ha sido bastante especulativa. Pareciera que se filtran informaciones con algún interés de dañar o con el interés de observar cuál es la respuesta de la ciudadanía en general, y a partir de allí se niegan o se asumen las supuestas decisiones que se pretenden tomar. El presidente de la República ha dicho contundentemente que él no está en eso y que son sectores de la derecha y algunos medios de comunicación, citando expresamente a la fuente que es la revista Semana, quienes están generando, en términos del presidente Gustavo Petro, desinformación e insta a la ciudadanía a no entrar en desinformación. Y aquí voy a pedirle, porque el tiempo ha transcurrido en este tema, que en un minuto cada uno de nuestros panelistas nos dé sus conclusiones sobre este asunto. Doctor Carlos F. Ramírez. Bueno, ya he escuchado aquí las apreciaciones de los colegas que han estado presentes. El doctor Nelson Amaya dijo unas razones importantísimas. Lo mismo hizo en su exposición el doctor Javier Serra Betancourt. El país se encuentra en una sin salida. Nosotros no podemos cerrar el Congreso el 20 de julio porque sí. No se puede citar a una asamblea constituyente si no se está dentro del marco de la Constitución y se cumplen con los requisitos exigidos en la Constitución. Una constituyente por decreto no se puede citar. ¿Y para qué vamos a cambiar la Constitución? La Constitución la han ido reformando, tiene como 76 reformas ya la Constitución desde 1991. Y cada vez que se les antoja, se reúnen los congresistas y debaten un proyecto de acto legislativo, les dan las 8 vueltas y lo llevan a la firma del presidente y se firma el acto legislativo y reforma la Constitución. Entonces, ¿para qué una constituyente? Esta Constitución nuestra es muy flexible, demasiado flexible. Me parece que es una Constitución más que flexible, yo diría gelatinosa, y eso es dañoso para la democracia, especialmente para la colombiana. Yo no veo por dónde. Y el tema de la reelección, caray, esa es una entelequia, como decía Santo Tomás de Aquino. La reelección es gravísimo. Es gravísima la reelección. No nos podemos poner a tontear. ¿Reelección para qué? Abren la compuerta de la reelección y entran a la pelea. Uribe, Santos. O se ponen de acuerdo y va uno solo. Y mandan a Uribe. Y entonces, ¿cuántos votos va a sacar el señor Uribe? ¿Y cuántos votos va a sacar el señor Petro? Y seguimos con el país polarizado. No. Si quieren seguir con su cambio en el pacto histórico, pues que escojan un candidato, que tienen muy buenos candidatos para continuar con el proyecto del pacto histórico. Pero reelección no. Donde abran la compuerta de la reelección,
saltan a la arena de la política colombiana los expresidentes. Ahí está el presidente Pastrana, el expresidente César Gaviria. Ahí está el expresidente Ernesto Samper. Claro que él es de la cuerda de Petro. El señor Santos, que tanto ayudó a Petro a ser presidente, ahora le dio la espalda y según unas declaraciones que escuché en un video que él grabó, pues no lo está respaldando. Parece que ya se le retiró. Entonces, no, reelección no, yo no estoy de acuerdo con la reelección. Nosotros tenemos que seguir como vamos, llegar a las elecciones del 2026, ellos con su candidato y los del otro lado con su candidato. Cuando digo ellos, son los del gobierno, cuando digo los del otro lado, son los opositores, y que miren a ver quiénes van a ser los candidatos. Hay una elección a 2 vueltas, entonces yo no sé hasta dónde podrá el pacto histórico mantener el 50% más un voto para elegir en primera vuelta a su candidato. No sé quiénes irán a ser los candidatos de los opositores, o si los opositores se alían y va uno solo de ellos a enfrentarse al candidato del pacto histórico. Pero yo no soy partidario de la reelección, desde ningún punto. Muchísimas gracias, doctor Carlos F. Ramírez, por estar nuevamente con nosotros en el termómetro. No, señor, con mucho gusto. Cada vez que usted me necesite, estoy a su disposición para colaborar con usted y con el termómetro, que tiene la temperatura bien alta. Muchísimas gracias, doctor Carlos F. Ramírez. Doctor Nelson Amaya, sus conclusiones en un minuto sobre este tema. Bueno, debo aprovechar los primeros 200 segundos en decirle a usted que usted lo que dijo desde el principio, el marco que le dio la conversación fue muy cierta. En Colombia estamos realmente enfocados en lo que de verdad importa. Y frente a la pregunta concreta de si constituyente o no, yo digo constituyente sí. Hay 3 cosas que, en mi juicio, están haciéndole un enorme daño al país en su contextura, en su estructura básica. Primero, el Congreso. El Congreso no se ha podido reformar y el Congreso no se va a autorreformar. Y como estamos viendo y como se llegan los dineros que llegan a las campañas políticas para todo el sistema electoral, que sería el segundo punto, nosotros no cambiaremos como personas ni como organización política si nosotros, ciudadana o como estatal o nación, si nosotros no cortamos el flujo indebido de recursos a las elecciones. Y el tercer punto es el tema de la reforma a la justicia. No hay gobierno que no haya intentado presentar una reforma a la justicia, pero todos las tumban. ¿Por qué? Porque les interesa quedarse con un sistema en el cual yo no estoy de acuerdo. De manera que si a mí me dicen, ¿usted quiere que haya en Colombia una constituyente? Yo le digo, sí. Obviamente no bajo los términos que está pretendiendo el presidente, porque lo que pretende es decretar una constituyente y escoger casi con su bolígrafo, sin participación popular y absorbiendo y asumiendo la vocería nacional, determinar quiénes la conformarían. Pero si a mí me dicen que hace falta un cambio estructural en la Constitución, yo digo sí, y estaría de acuerdo con una constituyente. Le reitero mis agradecimientos por la invitación al programa y, como siempre, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya. Doctor Paulo Liscano, en un minuto, sus conclusiones sobre este tema. Sí, señor. Yo quiero dar mi aporte de optimismo. Yo considero que las consistencias que tiene las últimas marchas que se han hecho con la representación de los seguidores del gobierno o de los antigobernantes, los de la posición de antigobierno, han demostrado que hemos tenido cautela, que hemos tenido una mente más fría en cuanto a que esto no se convierta en un problema mayor. Todos tenemos unos intereses comunes. No podemos pensar en caer en que que estas decisiones que están perfilando
un futuro para el 2026 tengan que ser las mejores decisiones para el día a día que tenemos que solucionar en este momento. Cada uno tiene la responsabilidad de hacer su propia constituyente en sus propias responsabilidades, como lo decía la Sor Teresa de Calcuta, que parece hasta una respuesta de reina, pero realmente es muy sabio y muy sencillo. Quien quiera ver limpio el mundo, que empiece barriendo el frente de su casa. De esa manera nosotros todos tenemos una capacidad autoadministrativa y tenemos la obligación de difundir dentro de nuestras conversaciones, dentro de lo que escribamos en las redes sociales, dentro de lo que hablemos con nuestros familiares y amigos. Es una posición de construcción en la que tengamos capacidades de ir evolucionando lo que esté mal, en lo que tengamos necesidad de participar también. No tenemos que buscar más normativas, más aspectos de manera o con unos beneficios o unos proyectos políticos para poder ir elaborando lo que debería ser nuestro entorno administrativo. Muchísimas gracias, doctor Paulo César Lescano, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Javier Serra Betancourt, en un minuto, sus conclusiones sobre este tema. Bueno, mis conclusiones sobre este tema son sencillamente que el presidente de la República no está facultado para expedir por decreto o para decidir mediante la expedición de un acto administrativo de carácter nacional el cierre del Congreso de la República, como quiera que es un poder absolutamente autónomo, de tal manera que de hacerlo no solamente cometería un gravísimo delito por el cual tendría que ser juzgado en su momento, sino que adicionalmente nos causaría un gravísimo perjuicio y un perjuicio a la imagen internacional de Colombia y sería la partida de defunción de lo fáctico. El presidente de la República, evidentemente, el 20 de julio puede hacer rodear el Congreso de Cadetes del Batallón Guardia Presidencial o de cualquiera de los muchos batallones que funcionan en Bogotá e impedir a los parlamentarios o a los congresistas hacerse presentes en el recinto del Congreso, con lo cual le habrá dado clausura, por supuesto que sí. Pero constitucionalmente eso podría ser enmendado de conformidad con unas normas que establecen que el Congreso podría actuar por su propia iniciativa si las circunstancias así lo exigiesen, incluso por fuera de la capital de la República. Pero yo prefiero, como lo dije hace apenas unos instantes, pensar que se trata de una especulación, de una especulación perversa de algún periodista que me imagino en Bogotá que está interpretando la eventual presencia del presidente Gustavo Petro en lo que podríamos llamar una asamblea de vecinos en algún lugar del país, con que el presidente Petro haya dicho ha dicho de antemano que no instalará el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Yo pienso que independientemente de lo que el presidente Petro quiere, que eso más o menos lo tenemos claro, para este próximo 20 de julio, que faltan escasamente 2 meses, el presidente no tendría ni la fuerza ni el respaldo popular suficiente para dar un golpe de esa naturaleza que sería definitivamente un golpe mortal. De tal manera que prefiero invitarlos a ustedes a un ambiente de tranquilidad, pero una tranquilidad en estado de vigilia, en estado de alerta, para cuidar las instituciones democráticas que evidentemente están en peligro, y a nosotros nos queda la obligación de estar precisamente en vigilia y en alerta con el propósito de que el presidente de la República no se acerque ni se aproxime a este tipo de tentaciones totalitarias. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancourt, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, el presidente de la República tajantemente fue muy enfático en decir
que él no está en modo alguno incitando o planeando el cierre del Congreso de la República en el inicio de sus sesiones ordinarias el próximo 20 de julio. Que existe sí una asamblea del pacto histórico que se adelantará los días 18, 19 y 20 de julio para, en sus términos, planear las acciones que permitan sacar adelante las reformas de su agenda política y la ruta del accionar del pacto histórico. Seguimos distraídos. La distracción no es simplemente la pérdida de la atención sobre lo importante. La distracción lleva a las personas a un estado de letargo que los aísla de la realidad. Aislarse de la realidad significa olvidar lo prioritario, dejar atrás lo esencial, descuidar lo fundamental, desatender los asuntos urgentes. Este es un país que tiene un grave problema económico. Las finanzas de la nación están en crisis. La crisis del sistema de salud, que debemos decir aquí responsablemente, no se originó en este gobierno, sino que lleva ya una vieja data, no se está resolviendo. El problema de la calidad de la educación no se resuelve con reformas. La calidad de la educación necesita reingeniería, desde la formación de nuestros docentes hasta el estímulo a los jóvenes hacia la investigación y la planificación adecuada de un modelo formativo que atienda las necesidades y sobre todo el vertiginoso avance científico en el que estamos. Aquí hay un gravísimo problema de seguridad. En nuestro país hay un catálogo de problemas que no nos alcanzaría el tiempo a mencionar y no se ven las soluciones. Responsabilizar al presidente de eso también sería un acto de irresponsabilidad por parte de la ciudadanía. El presidente, recordemos, es un mandatario. El presidente no es un rey. El mandatario asume un llamado popular, un compromiso de escuchar las voces de la ciudadanía y a través de sus equipos busca resolver los problemas. La conciencia social nacional debe imponerse por encima de la polarización, la división, el estancamiento, el conformismo, la mediocridad y la distracción en la que estamos. Estamos distraídos y no atendemos los problemas de la gente. ¿Se resolvió el problema del agua en La Guajira? Solamente se armó un escándalo y ya hoy los medios no están hablando de eso. Siguen las mismas comunidades con problemas de distribución de agua potable, del vital líquido que está reconocido por el plan de desarrollo de este gobierno como el motor de transformación. Se ha resuelto el problema del agua no solamente en La Guajira, sino en el Chocó, en el departamento de Arauca, en el Bichada, en el Casanare, en la Amazonía colombiana. El problema de la seguridad en el Cauca. Se ha resuelto el problema de la delincuencia común en nuestras capitales. Y también el problema del agua en Bogotá. Sí, para que lo oigan bien claro, no hay agua en Bogotá, hay racionamiento. Entonces, estamos distraídos. Nos alejamos de la realidad para construir, ¿qué? Un nominalismo reformista que no resuelva nada. Es hora de poner la atención en lo importante, en lo esencial. La unidad es el combustible que genera la fuerza, que da la posibilidad de poder. Poder no para ejercer supremacía o dominación, el poder para lograr objetivos claros, contundentes y específicos. Este país merece tener la calidad de vida que vaya acorde con la riqueza natural de nuestra geografía. El bienestar aquí es posible, no es una utopía, no es una fantasía. Empecemos por ponernos de acuerdo y superar los egos,
las rivalidades, los fundamentalismos, los extremismos y los fanatismos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.